Vamos a ver ahora cómo es que está hecha la materia. Todo esto corresponde a física atómica, subatómica y molecular. Vamos a empezar desde cómo se forma lo más grande hacia lo más pequeño. Todas las sustancias que están en la Tierra y que usamos normalmente son una de estas dos, o mezclas o compuestos. La diferencia entre una y otra es que las mezclas se pueden separar por medios físicos, no hay ninguna unión química como tal. Y los compuestos sí necesitamos alguna reacción para poder romperlas. ¿Por qué? Porque involucran enlaces químicos de por medio. Estos enlaces hay de dos tipos. Están los enlaces iónicos, que involucran que uno de los átomos va a ceder un electrón y después, por atracción electrostática, se van a unir. Y por otro lado está el enlace covalente, donde los átomos van a compartir el electrón o los electrones. Para la física no hay más que estos dos tipos de enlace. Queremos hablar del enlace metálico, simplemente es que los electrones están siendo compartidos por todos los núcleos. No es propiamente un enlace físico como se estudiaría. Y todos los más enlaces que se llaman Van der Waals y otros nombres que utilizan, solo son fuerzas que tienen que ver con electrostática. Por ejemplo, los puentes de Van der Waals que están en el agua se refieren a la unión electrostática por tener una carga positiva y tener una carga negativa. Ya que estamos hablando de compuestos, vamos a ver qué son las moléculas. Las moléculas son uniones de átomos, ya sea por enlace covalente o iónico, y dentro de ellas se pueden permitir ciertos movimientos internos. Por ejemplo, podemos estirar los enlaces, y eso se le llama un estiramiento simétrico o asimétrico. También tenemos flexiones en el plano, quiere decir abrir o cerrar los enlaces, el ángulo del enlace. Si es simétrico, se le llama tijereteo porque simula una tijera, y si es asimétrica, se le llama balanceo porque parece que penduleara. Pero también tenemos flexiones fuera del plano. Si son a la misma dirección del plano, se llama aleteo, en referencia al vuelo de las aves, y si es asimétrica, se le llama torsión. Este movimiento de torsión es como exprimir un trapo. En un sentido gira a un sentido y para el otro sentido gira en sentido contrario. Entonces, ahora sí, vamos a bajar de nivel y vamos a llegar a átomo. Hay 118 elementos distintos conocidos oficialmente, hay muchos más, pero no están oficialmente reconocidos y están formados por electrones, protones y neutrones. Son muy pequeños, son numerosos, os quiere decir que están en todas partes y son extremadamente abundantes. Son eternos, desde el momento de la creación del Big Bang, segundos después, se crearon los primeros átomos y todos ellos solamente se han transformado para formar la materia que tenemos existente hoy en día en todo el universo. Y son universales, quiere decir que están en todas partes. No hay ningún lugar del universo que no tenga átomos. Entonces vamos a empezar por el electrón. El electrón fue descubierto en 1897 por Joseph Thomson. Él estaba trabajando con un experimento que se llama de tubo de rayos catódicos. Cuando se trabajaba con estos rayos catódicos, no se sabía bien qué se estaba haciendo, pero se trabajaba con ellos. ¿Y en qué consistía? Era un tubo donde adentro se colocaba un gas y a las paredes del tubo se colocaba una carga positiva y una carga negativa. Entonces ya sabemos que si nosotros tenemos un gas y le ponemos cargas, obviamente la parte del núcleo se va a ir a la parte negativa y la parte de los electrones se va a ir a la carga positiva. Este flujo de movimientos va a formar un rayo, parecía un rayo de luz. A ese rayo se le conocía como tubo de rayos catódicos o tubo de rayos anódicos, dependiendo de dónde salía el rayo, si salía del cátodo o si salía del ánodo. Sabían que este rayo estaba cargado. ¿Cómo lo sabían? Porque le podían poner una placa paralela adentro y cargarla. Si la cargaban, en cierto sentido, el rayo se desviaba. Entonces sabían que estaban trabajando con cargas. Y entonces
con este experimento, Thomson descubre cuál es el electrón, descubre que hay una partícula que tiene carga negativa. Y entonces después, en 1911, Millikan calcula su carga con el experimento que vimos, que era hacer flotar unas gotas contrarrestando la gravedad con un voltaje. Se medía el voltaje y con eso se calculaba cuánto tenía que ser su carga. El protón fue descubierto por Rutherford. En sí no fue él quien lo descubrió. Goldstein ya había hecho los cálculos necesarios de cuál debería ser su masa y su carga en unos tubos de rayos anódicos, pero no pudo realmente contrastar nada más. Hasta el 18, Rutherford realmente demuestra que existe un núcleo del átomo, que vamos a ver más adelante, y dentro están los protones. Pero su masa que había calculado Goldstein y su carga son perfectamente como las conocemos en la actualidad. La única diferencia entre el experimento de Rutherford y el experimento que hizo Thomson es que unos usaban la parte negativa del rayo y el otro usaba la parte positiva de los rayos. El neutrón fue teorizado por Rutherford en 1920, pero fue descubierto hasta 1932 por James Chadwick. Y esto lo descubrieron ¿por qué? Porque había ciertos elementos dentro del átomo que no eran ni negativos ni positivos, tenían que tener carga neutra, pero se sabía que tenían cierta masa. El experimento consistía en arrojar partículas alfa a una película de berilio y esta arrojaba neutrones, pero ponían una placa de cera de parafina y esta aventaba protones y entonces detectaban el protón. Como el neutrón no tiene carga, realmente es más difícil detectarlo. Entonces hacían un cálculo como si tuviéramos dos canicas, aventamos una canica que hace rebotar la segunda canica y depende de cómo rebotó la segunda canica yo puedo saber cómo era la velocidad de la primera canica. Más o menos así se hizo el experimento. Entonces los neutrones empujaban a los protones y yo después medía los protones. Todo lo que vimos ahorita de electrones, núcleos, protones, fue teorizado muchísimo antes de saber cuál era realmente la estructura atómica de la materia. Entonces vamos a ver cómo fue evolucionando esta teoría, cómo fueron evolucionando los modelos atómicos. Un modelo atómico es una representación de la estructura del átomo. Intenta explicar cómo se comporta y todas las propiedades que esto conlleva. Si bien no podemos o no se podía tomar una foto exacta del átomo, es una buena teorización, representación, sobre todo para el uso químico o físico del mismo. Antes, en la antigua Grecia, se suponía que si yo partía una piedra en muchas partes, iba a poder llegar a un límite donde ya no podía partir más esa piedra. Ese concepto lo describió Leucipo mucho tiempo antes de Cristo. A esta partícula Demócrito le llamó átomo, que quiere decir indivisible. Entonces el término átomo quiere decir que ya no puedo partir más. En la misma época, Aristóteles sostenía que toda la materia estaba hecha de los 4 elementos, aire, tierra, fuego, agua, y que la combinación en ciertas proporciones daban toda la materia conocida. Y esta teoría fue aceptada por más de 2000 años. El primer modelo atómico como tal lo dio a conocer Dalton en 1804. Le llamaremos bola de billar porque representa a la materia como si fueran esferas sólidas. También tiene la idea de que la materia está hecha de átomos que no se pueden dividir. Quiere decir que su bola esfera no tiene ninguna partes. Simplemente es una esfera sólida. Cada elemento tiene una esfera de tamaño y masa único. Para este momento ya se conocían ciertos elementos porque la alquimia ya había nacido, entonces sabía que había elementos como el azufre, que había elementos como el carbono, pero no se sabía realmente cómo es que estaban hechos. Simplemente se sabía que tenían propiedades muy diferentes y entonces suponían que estaban hechos de diferentes cosas. Y Dalton teorizó esta parte.
Cuando Dalton trata de explicar cómo se combinan estos átomos para dar nuevos compuestos, dice que se van a unir en partes iguales. Es decir, 2 partes de uno más 2 partes de otro me da 2 partes del siguiente. Entonces, la importancia del modelo de Dalton es que es el primer modelo atómico que está basado en la ciencia. Es el primero que trata de explicar científicamente cómo está hecha la materia. Y su primera aportación es que puede hacer concordancia con la conservación de la materia de la vacía. Quiere decir que tengo una cantidad y la mezclo con otra cantidad, voy a obtener la misma cantidad en el peso de los dos. Quiere decir que nada se va a evaporar. Pero lo que no puede explicar este modelo son las reacciones monoatómicas. Por ejemplo, no puede explicar cómo existe el dióxido de azufre, el dióxido de carbono. El agua incluso tampoco la puede explicar. Para él, el agua estaba formada por hidrógeno y oxígeno en partes iguales, no como lo comprobó después Gay-Lussac, que eran 2 partes de agua y 1 de oxígeno. Entonces, para sustituir el modelo de Dalton, llegó Thomson en 1904 y propone su modelo que tiene el común nombre de budín de pasas o pastelillo de pasas, donde la masa del budín, masa del pastelillo, son cargas positivas y los electrones, las cargas negativas, son las pasas. Para este momento, Thomson ya había descubierto el electrón y también se había descubierto que existía una carga positiva. Entonces él supuso que las dos formaban el átomo y las distribuyó de manera homogénea la masa positiva y las pasas negativas. Este es el primer postulado que tiene en cuenta al electrón y permite explicar reacciones más complejas que el de Dalton. Permite explicar, por ejemplo, cómo se forma el agua. Pero es totalmente incompatible con el experimento de Rutherford. ¿En qué consistía el experimento de Rutherford? Rutherford era alumno de Thomson y él, tratando de demostrar el modelo de su maestro, en lugar de demostrarlo, realmente lo que hace es refutarlo. Y el experimento consistía en aventar partículas alfa, que no se sabía qué eran, pero se sabía que eran de carga positiva, a una película de oro. Y lo que encontró es que muchas atravesaban la película y otras rebotaban de forma muy extraña. La analogía se dice que es como si yo disparara una bala a una hoja de papel y de repente la bala rebotara hacia mí. Entonces, Rutherford dijo, algo está mal, porque no puede rebotar a menos que haya chocado con algo parecido al tamaño de la partícula alfa. Y entonces, Rutherford propone un nuevo modelo en 1911, donde en el núcleo se concentra toda la carga positiva y afuera están girando los electrones en una capa externa. Esto ya es con respecto a su experimento. ¿Por qué? Porque si la partícula alfa rebotaba justo en el núcleo, salía disparada hacia atrás, pero si él lograba pasar sin tocar el núcleo, pasaba de largo sin ningún problema. Entonces Rutherford descubre el núcleo atómico, después se descubre el protón y el neutrón, y el modelo de Thomson queda totalmente obsoleto. Es el primero en postular la existencia del núcleo atómico, pero hay algo que no puede explicar. Si el electrón está dando vueltas alrededor del núcleo, un electrón que está en movimiento es una carga que está en movimiento. Por ende, una carga en movimiento es una corriente. Si una corriente tiene un campo magnético. Y si este simplemente va perdiendo energía al emitir campo eléctrico y campo magnético, en algún momento lo va a perder y va a colapsar hacia el núcleo, lo cual no pasa porque no hemos visto que la materia simplemente desaparezca. Otra cosa que no puede explicar es cómo es que las cargas positivas, los protones y los neutrones, se mantienen unidos. Y otra cosa que no puede explicar es que si un electrón está dando vueltas, quiere decir que está emitiendo campo eléctrico y campo magnético. Y ese campo electromagnético siempre se emite en forma de ondas. ¿Y por qué no vemos que todas las cosas emiten radiación electromagnética simultáneamente en todas las direcciones? Entonces,
El modelo de Rutherford, aunque es mucho más cercano al de Thomson, es mucho más verdadero al de Thomson, hay cosas que no puede explicar. En 1900 llega Max Planck. Max Planck propone que la energía está formada por cuantos e inicia la era moderna y inicia la época de la mecánica cuántica. Planck era matemático. Planck argumentó esta parte de la energía está formada por pequeños paquetes simplemente porque era un artificio matemático, no porque él lo creyera. De hecho, hasta final de sus días, él nunca creyó en la cuantización de la energía. Él creía que era un truco matemático simplemente y que algo debía sustituirlo y que estaba mal, lo cual no es cierto. Después se ha comprobado que la mecánica cuántica y los cuantos sí están bien hechos. Entonces Bohr adapta lo que dijo Planck y propone un nuevo modelo. Y este modelo tiene tres postulados. El primer postulado es que el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares sin irradiar. Esto es debido a que conserva su momento angular como los planetas alrededor del Sol, que giran y no caen hacia el núcleo. Pero también establece el segundo postulado, que no puede girar en cualquier órbita. Hay órbitas permitidas y esto viene dado por la cuantización de la energía. Y cuando el electrón cambia de una órbita a otra, emite esa energía en forma de radiación electromagnética, es decir, una onda de luz. El modelo de Bohr es el que más se usa para todos los fines químicos y biológicos. El modelo de Bohr explica por qué el electrón no pierde y cae al núcleo. Explica prácticamente todas las propiedades químicas de los elementos y cómo se dan las uniones debido a los electrones de valencia. Describe con extrema precisión el espectro de hidrógeno. Vamos a ver después cómo se emite y cómo se absorbe luz. Y es el primero en usar la cuantización de la energía. Pero tiene un pequeño gran problema. Lo único que puede explicar perfectamente es el espectro de emisión del hidrógeno. Todos los demás espectros no se sabe explicar, ni siquiera está cercano a ello. Y entonces llega en 1916 Sommerfeld. Sommerfeld lo que hace es que dice, tenemos que considerar que los electrones están girando muy rápido. Hay que meterle relatividad. Y entonces hace ciertos ajustes al modelo de Bohr para incrustarle la relatividad de Einstein. Y entonces él propone que las órbitas no tienen que ser circulares, tienen que ser elípticas, como es en el sistema solar. Y también que dentro de un solo nivel hay subniveles de energía. La importancia es que da los subniveles de las órbitas que son usadas en toda la química. De hecho, el modelo que se usa para los enlaces en química es el modelo de Sommerfeld, aunque se dice que se usa el de Bohr, porque Sommerfeld tiene menos importancia. Lo que no puede explicar el modelo de Sommerfeld es todos los espectros de emisión. Si bien puede explicar los primeros 3, 4, ya después no puede explicarlo. Otra cosa que no puede explicar es el color del oro. Según el modelo de Bohr y de Sommerfeld, el color del oro debería ser similar al de la plata. Debería ser un grisáceo, pero no un amarillo. Y entonces, en 1926, Schrödinger, con ayuda de la mecánica cuántica, postula un modelo completamente cuántico, en donde dice que los electrones no están en una región en específica, sino que están en una función de onda. Aquí ya llega cuando se habla de que las partículas pueden ser tanto ondas y pueden ser también partículas. Así como la luz puede comportarse como puntitos fotones, también se puede comportar como onda y esto aplica también a todas las partículas. Y entonces el electrón no está en una región, sino es en una área, en un volumen, donde es más fácil encontrarlo, donde la probabilidad es más alta. Y a esto se le llama nube electrónica. Y estas nubes electrónicas tienen cierta forma dependiendo del electrón. Esta es la ecuación de Schrödinger. Al resolverla, yo obtengo
todas las formas de los orbitales donde me es posible encontrar al electrón. Para resolver esta fórmula matemática, se tuvieron que inventar nuevas matemáticas, se tuvieron que inventar polinomios, se tuvieron que inventar cómo resolver ecuaciones diferenciales. La importancia del modelo de Schrödinger es que incorpora 3 números cuánticos, el principal, el azimutal y el magnético, y permite conocer la forma de todos los orbitales. Pero tiene una insuficiencia. No toma en cuenta el spin del electrón que ya se había descubierto. El spin del electrón es, si lo vemos burdamente, es a dónde gira el electrón, si hacia arriba o hacia abajo. Y tampoco puede explicar por qué el oro es de color amarillo. Los orbitales que nacen de la ecuación de Schrödinger son los que se usan para los enlaces en química. Los famosos enlaces pi y los enlaces sigma tienen que ver con el sobrelapamiento de diferentes orbitales, los S y los P y los S, los P y los D. Las formas que ustedes resuelven la ecuación de Schrödinger, grafican para diferentes números, lo que les va a dar es una imagen tridimensional de las órbitas que mucho después se comprobó que sí tenían esa forma. Para contrarrestar la falta del spin y el color del oro, llega el modelo de Dirac-Jordan, que es el modelo cuántico relativista, que es el modelo que es más completo hasta la fecha. Pauli propone un modelo en 1927 donde incorpora el spin, pero sigue sin poder explicar el color dorado del oro. En 1928, Dirac y Jordan, usando el modelo de Pauli, meten la relatividad y dan lugar al cuarto número cuántico, que es el spin. Y con eso logran demostrar todos los modelos y todas las propiedades de la materia. Y demuestran que el color del oro es debido a que hay tanta atracción de las órbitas pequeñas que éstas se juntan y además son a velocidades muy cercanas a la luz, y eso hace que se compriman aún más, y entonces el color que nosotros esperaríamos no es el mismo porque las órbitas están muy comprimidas debido a la relatividad. Aunque este no es el modelo total, hay que meter la electromecánica cuántica, que sería el modelo que realmente usa todo lo que conocemos de la materia. Pero para fines prácticos se usa el de Sommerfeld para todo lo que tiene que ver con los enlaces y el de cuántica, el de Schrödinger, para los cálculos que se necesiten. Entonces, esos fueron los modelos de cómo es la materia, pero realmente, ¿de qué está hecha la materia? Entonces, una partícula elemental se puede dividir en dos, en los bosones y en los fermiones. Y los fermiones se pueden dividir en dos, en quarks y leptones. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos esto? Esto se logra descubrir con los aceleradores de partículas. Los aceleradores de partículas son grandes tubos donde se ponen a circular alguna partícula, por ejemplo, 2 protones, se ponen a girar a velocidades muy grandes y después se les hace chocar y se ve que sale del choque. Es como si nosotros quisiéramos ver de qué está hecho un coche y lo aventamos contra otro coche y de cuando chocan vemos sus partes y entonces decimos, ah, estaba hecho de llantas y de asientos. Así se hace la física de partículas subatómicas. Y entonces tenemos a los bosones. Los bosones son aquellos que tienen spin entero. Siguen la estadística de Bose-Einstein y no cumplen el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli quiere decir que dos partículas no pueden estar al mismo tiempo en el mismo espacio con los números cuánticos iguales en el mismo lugar. Y los bosones no lo cumplen. Los bosones son los encargados de mediar las fuerzas. Si se acuerdan, vimos las fuerzas que están en la naturaleza. Entonces, el fotón es el encargado de mediar la fuerza electromagnética. El gluón, que tiene que ver con glue en inglés, pegamento, es el encargado de mantener al núcleo junto. Y la fuerza involucrada en el núcleo es la fuerza nuclear fuerte. Por eso se llama gluón, porque tiene que ver con pegamento. Es el que pega el núcleo.
El bosón W y el bosón Z, que de hecho está el bosón Z más, Z menos y el W0, son los que medían la fuerza nuclear débil. Y después se descubrió el bosón de Higgs, que es el que nos da masa, el que es encargado de dar masa a las cosas, y el que está por descubrirse es el gravitón, el que se encarga de mediar la fuerza de gravedad. Hasta ahora no se ha demostrado, por eso no se pone como en cuenta de que es un bosón. Hay más bosones que esto, sí, pero estos son los bosones principales. ¿Por qué? Porque están directamente relacionados con cada una de las fuerzas. Ahora vamos con los fermiones. Los fermiones son aquellos que tienen spin semientero, siguen la estadística de Fermi-Dirac y cumplen con el principio de exclusión de Pauli. Y hay dos, quarks y leptones. Para este punto ustedes dirán, ¿dónde están los protones, neutrones y electrones que a mí me enseñaron? Vamos a ello. Dentro de los leptones tienen ciertas propiedades. Los leptones no tienen color. Llegado a este punto, los físicos se quedaron sin ideas de cómo llamar a las propiedades. Si recuerdan, la masa era una propiedad de la materia, la carga es una propiedad de la materia, el polo es una característica de la materia, y entonces encontraron que había otra propiedad de la materia que no supieron cómo llamar, y dijeron, pues vamos a llamarle color. No tiene que ver con los colores que vemos de la luz, sino es una propiedad de la materia, de hecho se le llama carga de color, que no supimos cómo llamarles y les dijimos, bueno, tiene color. También hay otra propiedad que tampoco supimos cómo llamarle y entonces se le decidió llamar sabor. Y entonces los leptones tienen tres sabores diferentes. Un sabor de ellos se llama electrón, un sabor se llama muón y un sabor se llama tauón. Entonces, el electrón sí es una partícula elemental. Y estos electrones, muones y tauones siempre van asociados con una partícula que se llama neutrino. Y el nombre que se les da es el electrón neutrino o neutrino electrónico, neutrino muónico, neutrino tauónico, porque van asociados a cada uno de los sabores de los leptones. Entonces, los leptones, el electrón es el que más presente está en la materia, el muón y el tauón no viven lo suficiente como para interaccionar con los demás. Los neutrinos son partículas altamente energéticas, pero que no interaccionan con absolutamente nada. Detectarlos, por ende, es muy, muy difícil. Y ahora tenemos a los quarks. Entonces tenemos por un lado leptones con tres sabores y tenemos quarks que estos tienen 6 sabores y cada uno puede tener 3 colores. La carga de color es una propiedad que viene en tercias y la única forma de que los físicos teníamos algo en tercias era el rojo, el verde y el azul de la luz. Y entonces se le llamó a los colores de los quarks R, G, B, que en total me dan blanco, que me da un 1, que es equivalente al más y el menos en cargas. Los sabores de los quarks son arriba, abajo, encanto, extraño, encima y al fondo. Los nombres, como ya se dan cuenta, es cuando ya los físicos no tenemos nada de inventiva y no sabemos cómo llamarle las cosas. Cuenta la leyenda que el término sabores se inventó o se adjudicó porque en la conferencia, cuando estaba de moda toda esta parte de partículas subatómicas, llegaron a una nevería y a los físicos se les ocurrió decir, ah, claro, son como sabores, es como escoger helados, y si yo los junto, puedo hacer más cosas. De hecho, la idea original de los sabores y de los colores era llamarle chocolate, vainilla, fresa. Pero, dijeron los físicos, no hay que ser tan básicos, mejor vamos a determinar solamente el aspecto de sabor y los nombres los ponemos un poquito más racionales. Y ustedes dirán, ¿esto no existe? Claro que sí, existen libros de colorimetría, de color dinámica, que tiene que ver con cómo se mueven los colores, pero no los colores de luz, sino los
las cargas de color, y también hay libros de sabor-dinámica, cómo se mueven los sabores en la facultad. Son libros muy chonchos y hay toda una teoría de ya cuando mezclamos cromodinámica cuántica, sabor-dinámica cuántica, electrocromodinámica. Entonces ya se vuelve una cosa bastante difícil, pero solo quédense con que hay 6 sabores de quarks y ellos me van a formar los hadrones. Y los hadrones, ahí sí están los que conocemos normalmente. Los hadrones se pueden dividir en 2 partes, mesones y bariones. Los mesones siempre son par quark y antiquark. Ahorita vamos a ver qué es eso de antiquark. Entonces, si yo tengo un up con un anti-strange, puedo obtener una partícula K. Si yo tengo un down con un anti-up, puedo obtener un pión. Si yo tengo, por ejemplo, un down con un anti-down, puedo obtener una partícula eta. Pero los bariones siempre van en tríos o en quintetos. Los más conocidos son el neutrón y el protón. El neutrón está hecho por un up, un down y un down. Y el protón están hechos por un up y un down. Pero también podemos tener partículas sigma, partículas lambda, partículas G y un sinfín de partículas. Entonces, ahorita que vimos, ¿qué es eso de la antimateria? La antimateria es una partícula que tiene la misma masa, spin, y carga contraria. Ojo aquí, porque la carga no solamente puede ser la carga electrostática, puede ser carga de color o carga de sabor. Entonces, por ejemplo, el electrón, si yo le cambio solamente su carga, le dejo su masa y le dejo su spin, voy a tener un electrón con carga positiva. Y este es el único que tiene nombre propio y se llama positrón. Es un electrón, pero que su carga es positiva, su carga es contraria. Y puedo tener todas las combinaciones de leptones y quarks con su antimateria. Puedo tener un anti-up, un anti-down, un anti-strange, un antineutrino muónico, todas las posibilidades. Y entonces yo puedo generar antimateria. ¿Qué pasa si yo coloco un antiprotón y le pongo un antielectrón, que se llama positrón? Entonces voy a tener un antihidrógeno. Y las propiedades que tiene la antimateria es que si tocan la materia, se convierten en energía pura, generalmente en partículas gamma. Si recuerdan la película de Ángeles y Demonios, que según sacan antimateria en una cantidad que es totalmente descomunal, lo cual no puede pasar. Lo que sí pasa es que sí puedo generar antimateria de choque de partículas, sí, pero en una mínima cantidad. Y también lo que es cierto, claro, también a una escala que está muy exagerada, es que si la materia y la antimateria tocan, hacen reacción, es una explosión muy energética. Eso sí es cierto. De hecho, se han creado antihelios y me parece que ya llegamos al antilitio. Es decir, poner un antiprotón y a girar positrones alrededor de él. Ojo que también tiene que ver con la nomenclatura. No sabemos si nosotros somos materia o nosotros somos antimateria. Recuerden que el más y el menos es totalmente aleatorio. No sabemos realmente cuál es cuál. Y ustedes dirán, ¿ya es toda la materia que conocemos en esta cosa? No. La materia no solamente está hecha de quarks, leptones, no, y bosones. Hay algo que no sabemos qué es. ¿Qué es ese algo? No tenemos idea. ¿Cómo se descubrió? Fue en 1933 por Fritz Zwicky. Él estaba midiendo la masa de las nebulosas, la masa de las galaxias. ¿Cómo se mide la masa de las cosas? Yo puedo medir masa por muchas cosas. Una de ellas es cómo gira. Si ustedes analizan cómo gira una bailarina, cuál es la velocidad de giro, y ven qué tan amplios están sus brazos o qué tan cerrados están sus brazos, se puede saber cómo es la masa de la misma. Y al igual que se hace con las nebulosas. Dependiendo del giro de las nebulosas, yo puedo tener un estimado de la masa. También la masa yo puedo obtenerla contando las estrellas
viendo su tamaño y calculando su masa. Y entonces se compararon estas dos respuestas, una masa debido al giro, que es debido a la gravedad, y una masa debida a la cantidad de materia a las estrellas. Se dieron cuenta que la masa no era nada parecida. Y entonces decidieron decir, hay algo ahí, hay algo en las nebulosas que está dando más masa a las nebulosas. Pero es una masa, es una materia, es una sustancia que no interacciona con luz, pero sí con la gravedad. Pero además no tiene carga. Y entonces, como no interacciona con la luz, como si estuviera la nada, y en el universo la nada es negra, se le decidió llamar materia oscura. No quiere decir que absorba la luz. De hecho, debería haberse llamado materia transparente, porque no interacciona con luz, la deja pasar. Pero se refiere a oscura porque no la vemos en el universo, y el universo es negro. Y eso no es todo. También hay energía oscura, que no tiene que ver con materia oscura, y entonces los físicos realmente no sabemos bien de qué está hecha la materia. Sabemos cómo está hecha los átomos, pero hay cosas en la naturaleza que aún faltan por descubrirse.